Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Canciller Eduardo Enrique Reina convoca a embajadora de Estados Unidos Laura Dogu para presentar nota de protesta por su posición sobre varios asuntos internos de Honduras. Explosión en cohetería artesanal deja 2 personas muertas y varios heridos en San José Copán. Policías y militares intervienen sector 2 de la colonia Villanueva de la capital, donde sus pobladores abandonaron sus viviendas por temor a los pandilleros. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que se informa con nosotros. Miércoles 26 de octubre de 2022. Iniciamos, pero antes más titulares. Presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, sostiene proyección de 4% de crecimiento económico para el cierre del año. Dan luz verde a la extradición del hondureño Michael Power Gold, acusado de delitos relacionados al narcotráfico en Estados Unidos. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, ha convocado a la embajadora Laura F. Dogu para hacer una oficial nota de protesta por sus declaraciones sobre varios temas de índole interno. Algunos amigos me decían, ¿y vos crees que la embajadora va a ir? No sé, solo ella lo sabe. Esta es la información. Las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, en la cual dio a conocer públicamente que en su país existe preocupación por el tratamiento de las inversiones extranjeras en Honduras, tuvo respuesta de inmediata por parte de las autoridades de gobierno. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, desde Buenos Aires, Argentina, calificó estas afirmaciones de la diplomática norteamericana como una posición incorrecta y la ha llamado a una reunión para este lunes 31 para entregarle una nota de protesta. En este caso, pues yo creo que ya hemos advertido a la embajadora varias veces. Yo la estoy convocando, pues lo haré personalmente para que el día 31 a la mediodía yo le exprese precisamente esta inconformidad, le presentemos una protesta escrita y esto creo que esperemos no dé paso a otras acciones ulteriores en el derecho diplomático, porque sí consideramos que en otros casos ellos también han buscado en el Congreso que no se aprueben leyes como la ley de energía. Esto tal vez no se ha hecho público. Ellos estuvieron llamando a diputados para que no aprobaran esa ley, llamaron a diputados desde la embajada para que no aprobaran la ley del Consejo de Defensa y Seguridad, que también busca poner orden en el país. Y a eso obedecen mis tweets. Otros funcionarios de gobierno son del criterio que lo expresado por la embajadora Dogu es una clara injerencia de los Estados Unidos en la toma de decisiones del gobierno, versión que comparten otros secretarios de Estado. Nosotros estamos reaccionando para dejar perfectamente claro que Honduras es un país soberano, independiente y que tomará las decisiones la presidenta Castro como la mandataria electa
por las y los hondureños las decisiones que procuren y que promuevan los intereses de las y los hondureños. Hay quienes aseguran que esta crispación diplomática entre Honduras y los Estados Unidos podría tener otras consecuencias, no solo en la parte de las inversiones, sino con los miles de hondureños que radican en aquella nación del norte bajo el estatus de protección temporal. Y la mejor salida que tiene Honduras es actuar a través de la diplomacia. Además de las políticas, si es que somos un país democrático, Estados Unidos es un país democrático, desde el punto de vista internacional deberíamos armonizar nuestras relaciones con ellos y no confrontarlas y alinearnos con países autoritarios. Algunos analistas son del criterio lo que Estados Unidos ahora está haciendo es pasándole la factura al gobierno de la presidenta Castro Sarmiento, porque gracias a ellos hubo elecciones y cambio de autoridades. Y lo que el gobierno tiene que entonces, no por atender a Estados Unidos, sino porque es un compromiso con nosotros, resolver esos problemas que ha señalado la embajadora Dogu. René Amaya, 11 Noticias. Bien, voy a enviar texto para ponerlo. Aquí Raúl me está enviando que Rodolfo Pastor se reunió ya con Laura Dogu, el ministro de la Presidencia. Voy a ir con la siguiente nota, después lo vamos a ver. Funcionarios del Gabinete Económico consideran desacertados los señalamientos de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, sobre los temas relacionados a la seguridad jurídica del país. En estos términos se ha referido el titular de la Secretaría de Energía, Eric Tejada, respecto a lo manifestado por la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, en relación al tema energético y la seguridad jurídica del país. Que nosotros hayamos emprendido estas reformas de ninguna manera significa que pone en peligro la seguridad jurídica o el marco regulatorio. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, también reaccionó extrañada con estas aseveraciones de la diplomática en vista que el tema de las reformas en la NE han sido bien vistas desde los organismos de crédito internacional. Y precisamente la valoración inicial que nosotros hemos recibido de los personeros del Fondo Monetario Internacional es que vamos por la línea correcta. Definitivamente, que la empresa requería para poder competir, inclusive por razones de mayores flujos de inversión extranjera. De acuerdo a los funcionarios, de hecho, en este momento se trabaja en lograr consensos con varios inversionistas en materia energética, donde sean los grandes ganadores los abonados de la NE, pero también el Estado, para no seguir cargando con la crisis de la estatal. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, hermano del expresidente de Zelaya y asesor presidencial, denunció, Carlos Zelaya, secretario del Congreso, que de la embajada americana llamaron a 100 diputados para amenazarlos con suspenderle la visa si apoyaban proyectos del Poder Ejecutivo. Grave esta denuncia del secretario del Congreso Nacional, que de la embajada llamaron para amenazarlos que iban a quitar la visa si apoyaban los proyectos que enviaba el Poder Ejecutivo. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, dijo este día que es de su conocimiento que la Embajada de los Estados Unidos amenazó con quitarle la visa americana a 100 diputados del Congreso Nacional, con esto queriéndoles obligar a votar en contra de proyectos promovidos desde el Ejecutivo. Pregúntenles, a 100 diputados le hablaron aquí, a 100, para que el tema de energía se opusieron y también para la ley de defensa y seguridad también. ¿Qué les ofrecen o les amenazan que los van a llevar si no les hacen caso? La visa. Les encanta a los diputados cuidan la visa como nueva. Entonces, recuerdo, no voy a decir nombres porque no quiero caer en eso, pero uno de los jefes de bancada me dijo, Carlos, nos van a quitar la visa. Otros han detectado que la embajadora Laura Dogu ha tirado línea en múltiples ocasiones con una agenda negativa y opuesta al gobierno de Libre. Que tiran línea, sí, aquí tiran línea a diputados, a partidos, a ONG de la supuesta llamada sociedad civil. Desde el PSH aceptan que se han reunido con la diplomática,
pero también dicen que no siguen línea de nadie. Somos independientes, nosotros no seguimos líneas de nadie, tenemos criterio propio. Por otro lado, los nacionalistas esperan que el actual gobierno sea más tolerante. No tiene nada de ingerente, no tiene nada de ir más allá de las funciones de un funcionario diplomático. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Hay muchos que están preocupados, no solo porque les van a quitar la vida, sino porque les pueden pasar otras cosas. Bien, la Embajada de Alemania acreditada en el país, en sus redes sociales de conocer que el trabajo que realizan los embajadores en Honduras no lo consideran injerencia. Vaya, consiguió el apoyo de los alemanes. Ponerlo ahí está, ¿ve? La realización responsable de las tareas usuales, el diálogo digno y respetuoso, no, eso no. Eso, la realización responsable de las tareas usuales de la embajadora o embajadora no es una injerencia en los asuntos de un país. Por cierto, me comentaban que embajadores hace algunas horas, y lo sé de buena fuente, se reunieron algunos embajadores diciendo que los de este gobierno no le paran bola. Esa es la verdad también. Esa es la verdad, que se han reunido embajadores de varios países europeos diciendo que la gente del nuevo gobierno no les para bola, también están molestos. No sé qué quieren, que los anden chineados, no sé qué es lo que quieren. Bien, poneme lo de Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia ahora. En diálogo, esto es la Secretaría de Estado de la Presidencia, en diálogo digno y respetuoso, el secretario Rodolfo Pastor conversó con la embajadora de Estados Unidos sobre las acciones soberanas que el gobierno de Honduras de la presidenta Xiomara Castro ejecuta para construir un Estado de derecho, democrático e incluyente. Bien, bien. Ya Rodolfo Pastor de María, que es ministro de la Presidencia, fue a hablar con la señora Dogu después de todo lo que dijo, dando instrucciones aquí en Honduras. Seguimos, Andrea. Así es, continuamos. Este día, el presidente del Partido Liberal de Honduras, Yanni Rosenthal Hidalgo, llamó tanto al gobierno como a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos acreditados en el país a buscar la vía diplomática y en privado tratar temas de inversiones, porque al hacerlo públicamente solo generan zozobra, ya que pone en riesgo el estatus de protección temporal de los hondureños radicados en aquella nación del mundo. Y hemos visto las declaraciones que ha dado la señora embajadora, así como también la respuesta que ha dado el canciller. Consideramos que Estados Unidos ha sido un país amigo de Honduras, pero sin embargo pues también reconocemos las manifestaciones del señor canciller en el sentido de que ellos consideran de que este tipo de comunicación debe ser una comunicación más diplomática o privada entre ambas partes. Señora embajadora, ha dicho que ellos tienen un programa para Latinoamérica y especialmente para Centroamérica, del llamado a la inversión que hizo la vicepresidenta Kamala Harris, aduce que son $2.000 millones y que Honduras está poniendo en riesgo eso con algunas de las medidas que el gobierno ha tomado. Bueno, el TPS va a entrar a la discusión ahora y recientemente vimos inclusive declaraciones del canciller señalando a miembros del Partido Nacional que él aduce que fueron a Washington a hacerle clavo al TPS. Yo creo que toda la gente que son tepeceros, como se dicen ellos mismos, ¿verdad? Así como el resto de compatriotas que están en Estados Unidos, son una fuerza de trabajo que colabora muchísimo con Honduras. Si vemos las estadísticas de los ingresos de divisas que ha habido en este país durante los primeros 9 meses de este año, han entrado $14.000 hasta septiembre. $14.000 millones, perdón. Y de esos $14.000 millones, $7.000 millones son remesas internacionales que mandan los hondureños. Entonces, de cada $2 que vienen a Honduras, $1 son enviados por estas personas que están en el exterior. Casi todas esas remesas vienen de Estados Unidos. Entonces, sí, tiene razón usted, es un tema sumamente delicado e importante. Bien, vamos. Sí, quiero mencionar algo sobre lo que dice el presidente del Partido Liberal. Miren, ojalá que lleguen a acuerdos Honduras y Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un país amigo. Ahí tiene un monstruo construido, una nueva embajada aquí. En el centro del país tiene una base aérea que la utilizaron y la siguen utilizando. Y nos han ayudado muchas veces, no exagerado tampoco, pero sí ayudan. Ojalá que lleguen a acuerdos. Pero lo que decía, en el TPS hay inscritos entre 60, voy a decir 80
Hoy me dijo un empresario que son 80,000. En Honduras hay miles, en Estados Unidos hay miles de hondureños mojados. La mayoría de los que mandan la remesa, los que están medianamente legal son los tepecianos. Pero de ahí el resto de la gente está mojado. Bueno, Brian, que antes era... ¿se acuerdan de Brian? Camarógrafo. ¿Se acuerdan? Bueno, Brian, allá está. Era camarógrafo. Rambo era director de cámara. También allá está Rambo. Mojados. No están protegidos por el TPS. Y Rambo y Brian ya mandan pistillo para la familia aquí. De esos 14,000 millones, que 7,000 habló Yanni, de esos, la mayoría del dinero que mandan son compatriotas que no tienen papeles, que están mojados. Es más, en Fresno, California, estado, no me lo han contado, ahí vi un montón de hondureños cortando naranjas, cacao, y ¿tenían papeles? No. ¿Por qué lo hacían? Porque la mano de obra es barata, la de los indocumentados, y los gringos no hacen eso. Yo estoy de acuerdo que ojalá platiquen, se sienten, se mejoren las relaciones entre Honduras y Estados Unidos, pero también hay que aclarar eso. La mayoría de hondureños están mojados y mandan remesas. ¿Sí o no? Sí, las divisas, la mayor parte de divisas que genera el país llegan a través de remesas. Claro, y ojalá pues que se arregle la cosa. Pero sí, los tepecianos, que yo creo que van a poder, Biden puede dar tiempo más, son 80,000. Creo que la plática con el canciller ojalá sea buena, entre la señora Dogu, que ya estuvo en Nicaragua, y Ortega no la quería en Nicaragua, y al final ella salió de Nicaragua. Ahora está en Honduras, ella opina seguido de todas las cosas de Honduras. Hoy el canciller dijo de que ella llamaba a los diputados para ingerir, y el secretario del Congreso había confirmado de que 100 diputados fueron llamados para que no apoyaran los proyectos del Poder Ejecutivo, o sea, los proyectos que envía la presidenta Xiomara Castro al Congreso Nacional. Ojalá que eso mejore, porque no creo que ningún embajador de Latinoamérica tenga el poder, para el país tan poderoso como Estados Unidos, de llamar congresistas norteamericanos y decirles que no apoyen lo que diga Biden. No creo que haya un embajador del mundo en Estados Unidos acreditado ante el pueblo y gobierno de Estados Unidos que pueda hacer eso. En Honduras, según el canciller Eduardo Enrique Reina y el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, la embajadora lo hace, la embajadora de Estados Unidos. No estoy de acuerdo con eso. Ojalá que lleguen a acuerdos hasta donde es el punto de acción que puede tener. Y esto lo confirmo. Varios embajadores de países europeos han dicho que los de este gobierno no le paran bola. No sé qué es lo que quieren, que los han enchineado, qué es lo que quieren. Pero así están las cosas en cuanto a las relaciones entre Honduras, los Estados Unidos y algunos países europeos. Seguimos atrás. Así es, en medio de esta tensión precisamente de la que hablamos, se ha trasladado el vicecanciller de Honduras, Tony García, quien se va a reunir mañana en Washington para discutir si va a continuar o no el estatus de protección temporal, nos cuenta Isabel Monzón. Luego que fracasaran las negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y las familias demandantes contra la cancelación del estatus de protección temporal, que podrían afectar a unos 260,000 inmigrantes, entre ellos miles de hondureños, el vicecanciller Tony García anuncia que este jueves sostendrá una reunión de alto impacto con funcionarios de la Casa Blanca para abordar temas en beneficio de los compatriotas. Una cita con una alta funcionaria de la Casa Blanca para que conversemos de el estatus del TPS, que extienda y permita que los 45,000 tepecianos hondureños reciban y continúen con un estatus por lo menos temporal. Este experto en temas migratorios destaca que el TPS se encuentra en un litigio en los juzgados. Mientras no se tenga una resolución judicial definitiva, no se puede hablar de cancelación.
En este momento el TPS todavía no se ha cancelado, está suspendido las negociaciones, ¿verdad? Recordemos que realmente Honduras está planteando no una ampliación del TPS anterior, sino más bien un nuevo TPS para poder regular. Por otro lado, la comunidad de hondureños en Estados Unidos expresan su preocupación ante los últimos acontecimientos que podrían afectar las relaciones entre ambas naciones. Llamamos a la reflexión a los actuales gobernantes que piensen más en nosotros. Recuerden que nosotros somos los que sostenemos la economía del país. Esta situación nos expone, nos deja vulnerables. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Y empresarios consideran necesarios que los desacuerdos entre la representación diplomática de Estados Unidos y el gobierno de Honduras no tengan repercusiones para el país precisamente. Como un mensaje desafortunado para las relaciones entre los gobiernos de los Estados Unidos y Honduras, han calificado representantes de la empresa privada a lo manifestado por la embajadora de los Estados Unidos acreditada en el país. Como algo que está más allá de las atribuciones diplomáticas, porque es algo así como ir a la casa del vecino a decirle cómo tiene que manejar las cosas. Otros representantes de los empresarios creen que el mensaje tampoco está alejado de la realidad que vive el país en este momento. La mayor, pero tremendamente mayor inversión que tiene Honduras es de Estados Unidos. Las remesas familiares que vamos a recibir este año van a andar de repente arriba de los 9.000 millones de dólares, las remesas. Entre tanto, el también expresidente de los empresarios, Eduardo Facusé, asegura que estos temas deberían tratarse a nivel de la diplomacia y no de las vías que se han utilizado en este momento. Aquí no tenemos inversión, no estamos viendo crecimiento de la economía, la pobreza se está disparando. Y si estamos nosotros con ese dime qué te diré, no estamos ganando nada. Pelearnos con nuestro propio o con nuestro principal socio económico, como son los Estados Unidos, solo por decir nosotros somos los que mandamos, no estamos generando ningún tipo de entendimiento. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y la petición de la llegada de la Sisi a Honduras por empresarios es calificado como doble moral por algunos funcionarios y analistas nacionales. El llamado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada al gobierno que agilice la llegada de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras es calificada como una petición de doble moral porque en el pasado, cuando estuvo la MASI, exigían lo mismo, pero cuando comenzaron a involucrarlos en actos de corrupción apoyaron su salida, así lo dan a conocer las autoridades de gobierno. Es que no es un tema fácil, ¿verdad? Porque implica algunas modificaciones o reformas legales y eso no es fácil, pues se requiere consenso, en algunos casos tal vez hasta mayoría calificada. Analistas son del criterio que la Sisi es fundamental para combatir la corrupción y la impunidad en el país, pero para ello se requiere calma, porque no es tan fácil que este mecanismo venga a Honduras. Bueno, porque son doble moral y lo hacen de forma demagógica para poner entredicho supuestamente que el gobierno no tiene voluntad política. A mí me parece que el gobierno, ¿verdad?, el sector oficial ha mostrado en buena parte voluntad política. Desde la sociedad civil están conscientes que es mejor que se tome el tiempo necesario porque Honduras demanda de una Sisi que llegue decidida a combatir la corrupción y la impunidad que tanto daño le ha ocasionado a los hondureños. Pero no, la Sisi va a depender de que se pongan de acuerdo. ¿Qué es lo que se quiere? Que sea una Sisi independiente y que tenga capacidad de ser un querellante adhesivo, por ejemplo, ese es el tema clave. El gobierno espera que el acuerdo con Naciones Unidas para la instalación de la Sisi en Honduras se haga realidad antes de que finalice el presente año. René Amaya, 11 Noticias. Vamos ahora al deporte. Rosa Alvarado nos cuenta, ojalá que tenga suerte el Olimpia en el partido de vuelta. Difícil con ese resultado 3-2, no es fácil ir a jugar al estadio Alejandro Morera Soto, donde se jugará el partido de vuelta. Rosa, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Andrea, a usted en casita y sin duda alguna que será un partido bastante complicado el de la vuelta que se estará jugando ya la próxima semana
desde Costa Rica. Obviamente esta final de la Liga CONCACAF, convirtiéndose en la última de esta edición, nos deja muchísimo de qué hablar. Así que veamos inmediatamente cuáles son las imágenes y obviamente cuáles fueron esos goles que nos dejó este partido. Apenas 10 minutos en el Estadio Nacional, en el Estadio Chelatucles, estaba repleto de parte de la afición olimpista y vean ustedes la jugada desde el sector derecho, desde donde partía, y ahí precisamente estaba llegando José Mario Pinto a anotar el primero de este partido. Vaya qué remate, vaya qué jugada. Por ahí estaban apareciendo diferentes elementos por parte del Olimpia que estaban levantando la casta. Ahora bien, este es un momento clave en el partido. Para mí es aquí donde se viene abajo Olimpia anímicamente por la falla del penal ante el arquero Moreira. Era Brian Velázquez Moya el que precisamente lo estaba fallando, y luego venía Johan Venegas, uno que es una insignia tanto para esta institución como también a nivel de selección nacional en Costa Rica. Lo cierto es que llegaba también Jorge Álvarez ya a estas alturas del partido, al minuto 46, segunda etapa, arrancando precisamente el segundo tiempo, y convertía el 2-1. ¡Qué golazo le salía a Jorge Álvarez desde afuera del área! Después lo intentó, pero no le salió. El partido se equilibró, sobre todo después del 2-1, pero llegaban oportunidades a gol también como esta, precisamente de Michael Chirinos, para anotar el 3-1. Y aquí es donde pensábamos, junto con el olimpismo, obviamente, que el partido iba a finalizar 3-1 a favor del conjunto melenudo, que en los últimos 5 partidos un gol. Esto hablando en cuanto a torneo de Liga Nacional. Llegaba el equipo tico y de cabeza estaba llegando Giancarlo González, este que no ha sido ajeno a los goles en este campeonato de Liga CONCACAF, y obviamente pues esto deja la puerta abierta para que tengamos un partido de vuelta mucho más entretenido, como lo decía el licenciado Valladares, en el Alejandro Morera Soto, la casa de la Liga Deportiva Alajuelense, la nueva casa de Fabián Coito actualmente. Con esto nos vamos a ir a la pausa comercial, y cuando regresemos tenemos mucho más aquí en 11 Noticias Estelar. Bien, continuamos. 2 muertos y varios heridos ha dejado explosión en cotería artesanal en el municipio de San José Copán. 2 muertos y 8 personas más con graves quemaduras en su cuerpo dejó una explosión de una cuetería artesanal en la comunidad de Vivistorio, en el municipio de San José Copán. Las 2 personas muertas respondían a los nombres de José Renán Umaña, de 17 años de edad, y Yester Baide, de 18 años, que sus cuerpos quedaron tirados en medio de la cuetería. Las personas que fueron trasladadas al Hospital de Occidente son Cristian Ariel Portillo, de 18 años, Miguel Pineda, de 16 años, Luis López, de 45 años, Mario Tábora, de 48 años, Mario Tábora hijo, de 16 años, Isaías García, de 17 años, Jaime García, de 25 años, todos originarios y residentes de dicha comunidad. Mire que quemadas aquí creo que vinieron como 6. Como 6. Sí, 6. ¿Se conoce? Los que están allá, pero le digo yo a él que no sé si estarán muertos, pero yo los miré. No, allá. O sea, ya el fuego no les permitía entrar donde estaban ellos. Ya no les daban permiso. Es exagerado. Daniel Rivera, comandante de bomberos, nos da a conocer sobre el recuento de los daños en el lugar de la explosión. Y pues ya encontramos aquí que habían 3 casas incendiadas. Y pues tenemos aquí 2 casas dañadas totalmente y una pues a la mitad, ¿verdad? Y las 2 víctimas que tenemos aquí enfrente pues ya en el incendio, y las otras que fueron trasladadas en ambulancia, vinieron ambulancias de paramédicos, de Cruz Roja, de Copeco. 3 de las personas que sufrieron graves quemaduras en su cuerpo fueron trasladadas de emergencia a Tegucigalpa desde el aeródromo en Gracias Lempira. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. Mientras tanto, el desplazamiento forzado de varias familias en la colonia Villanueva, aquí en Tegucigalpa, obligó a los miembros de los cuerpos de seguridad a intervenir en ese conflicto y en ese sector de la capital.
después de que varias familias huyeron de sus viviendas por temor a perder la vida a manos de los pandilleros. Hoy, el sector 2 de la colonia Villanueva de la capital está completamente vigilada por más de 200 policías y militares que buscan recuperar la paz en este sector de la ciudad, donde en intensos operativos lograron decomisar chalecos antibalas, cámaras de seguridad y la captura de presuntos antisociales que han mantenido atemorizados a los pobladores de esta comunidad. Bueno, hoy intervenimos con 200 elementos diseminados no solamente en actividades de prevención, sino que también de investigación e inteligencia, en aras de poder brindar condiciones de seguridad, que la gente retome la tranquilidad, obviamente atacar también a aquellas estructuras de crimen organizado que están afectando o trabajando en la zona y que podamos identificar algunos objetivos específicos. Las cuales pues hemos logrado decomisar unos 3 chalecos antibalas en una vivienda, igualmente una cámara de seguridad que utilizaban estas personas para poder tener vigilada la zona y unos celulares. Los habitantes de esta violenta colonia lamentan que policías y militares hayan llegado tarde a poner orden, porque las familias que se marcharon no regresarán por temor. Esta posición mantienen líderes de organizaciones de derechos humanos que condenan que los encargados de velar por la seguridad de la vida y bienes de la población realicen grandes despliegues cuando las tragedias ya han ocurrido. Sí creo a futuro se deben tomar los correctivos a tiempo, porque está en riesgo la vida y la integridad física de las personas, y cuando eso ocurre hay que tomar las acciones inmediatas, porque un segundo le puede costar la vida a una persona, y es lo que realmente debemos evitar en el país, que no se sigan cometiendo este tipo de situaciones. El destacamento que llegó a Villanueva se mantendrá por varios días en el lugar, pero los vecinos temen que al momento de que los uniformados terminen la misión, los pandilleros arrecien sus acciones criminales en contra de ellos, por lo que piden a las autoridades una estrategia de seguridad efectiva a largo plazo. Este es un informe para 11 Noticias. ¿Alguien? Esta mañana un amigo, colega, compañero de hace muchos años, Wilmer Barahona, me envió sobre unos robos en Tegucigalpa y hicimos la siguiente nota. Los robos en el centro de Tegucigalpa llegan a situaciones inimaginables. Delincuentes saquearon una tienda en la plena peatonal de Tegucigalpa. También se reportan constantes asaltos a personas y a viviendas. Y eso que hay un programa de Volvamos al Centro. Isabel Monzón. Sumado al abandono en el que se encuentra el casco histórico de Tegucigalpa, la inseguridad se ha duplicado en los últimos años a tal escala que los delincuentes no temen irrumpir en negocios y viviendas a vista y merced de las autoridades y ciudadanos, tal como sucedió este día cuando antisociales saquearon un comercio ubicado en el centro de la capital, lo que enciende las alarmas entre los hondureños. Saltaron aquí en el centro y abrieron una tienda y estamos inseguros. Necesitamos que los manden policías municipales. La autoridad es tan poca y somos muchos los diablos y poca el agua bendita. Yo creo que lo que tenemos que los hondureños, cada quien convertirse en un policía, en un denunciante. En las cercanías de la posta policial Core 7 se presenta casos insólitos en donde ciudadanos son despojados de sus pertenencias en sus propias viviendas frente a los uniformados, por lo que este general en retiro recomienda reforzar las estrategias de seguridad. Estamos hablando de una degradación social progresiva y desde luego hay un problema también. La policía ha perdido la capacidad de la cobertura debido a que ha hecho a un lado la política de seguridad a Fusina. Y con el fin de recuperar el casco urbano de Tegucigalpa, organismos de seguridad trabajan en estrategias inmediatas para combatir el crimen organizado. La seguridad del casco histórico es de interés para la Policía Nacional, para la Unidad Metropolitana número 1, pero es una carga de una responsabilidad compartida. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Y por los altos índices de delincuencia y criminalidad que enfrenta la población, expertos están recomendando replantear las políticas de seguridad nacional.
En los últimos días, la ola de criminalidad y los desplazamientos forzados en varios sectores del país mantienen atemorizada a la población. Es por ello que algunos analistas le sugieren a las autoridades implementar nuevas políticas de seguridad que garanticen a la ciudadanía vivir en tranquilidad y no en zozobra como ocurre en estos momentos. Definitivamente yo creo que se tiene que fortalecer en primer lugar al Ministerio de Seguridad, como es también a la ADIPANCO, a las unidades de investigación, porque no se está fortaleciendo todavía. Expertos son del criterio que ante los horrendos hechos criminales que se han reportado en varios sectores del país, los entes de seguridad deben actuar con mano dura y no dejar que los grupos delictivos tomen ventaja. Proteger la vida de los ciudadanos que día con día están expuestos al flagelo de la extorsión y del sicariato en nuestro país. Por su parte, las autoridades policiales militares aseguran que de manera conjunta, a través de todas las unidades encargadas de brindar confianza, buscan estrategias para disminuir los altos índices de violencia en el país. Nosotros participamos con la Policía Militar de Orden Público de forma directa en apoyo a la Policía Nacional, así como también el poder brindar elementos de las tres fuerzas, ¿verdad? Ejército, naval y aérea, en apoyo a operaciones policiales. La falta de seguridad en Honduras, aparte de dejar luto y dolor en las familias, también aleja la inversión nacional y extranjera. Gisela Calix, 11 Noticias. Continuamos con más en 11 Noticias, emisión estelar. Pamela Bustillo nos informa que esta noche en diferentes hechos 2 personas han perdido la vida, entre ellos un ayudante de bus denominado Brujito en Altos de Toncontín y otro en la colonia Suazo, Córdoba. Adelante, Pamela. Así es, Andrea, buenas noches al licenciado Raúl y buenas noches a todos nuestros televidentes. Como se menciona, en horas de la tarde-noche se reportó la muerte de un joven que en vida respondía al nombre de Moisés. En este caso se menciona que él era cobrador de los buses, de los pequeños buses más conocidos como buses brujitos. El hecho fue suscitado en Altos de Toncontín frente a un reconocido restaurante de la capital. Hasta el momento se desconoce los hechos, se desconoce por qué se dio el crimen. Lo único que se menciona por parte de los testigos es que 3 sujetos se subieron al bus y atentaron contra su vida disparándole en reiteradas ocasiones en la cabeza. De esta forma él perdió la vida de manera instantánea. Asimismo, en otra parte de la capital se reporta la muerte de un hombre quien también en vida respondía a Edwin Alexander. Este fue encontrado en la colonia Suazo, Córdoba, dentro de su vehículo. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, pero será medicina legal y ciencias forenses quienes detallarán lo sucedido. Este es mi reporte a esta hora de la noche. Con este contacto retornamos hasta estudios principales. Gracias, Pamela Bustillo, por darnos a conocer un resumen de las muertes que se suscitan a esta hora de la noche. Vamos a continuar con más información y es que se genera que a partir de mañana el personal médico a nivel nacional ha programado un paro de labores progresivo para exigir que se les paguen sus salarios. Adelante con la nota de Valeria Rojas. Se les venció el plazo de 48 horas al gobierno, advirtió este día el gremio médico, quienes manifiestan que comenzarán con asambleas informativas de presión a nivel nacional ante incumplimiento de pago por parte de las autoridades. Pues sí, hoy acaba el plazo y no hemos obtenido ningún tipo de comunicación, ningún tipo de respuesta, ningún tipo de conciencia para con el pueblo, solo estamos pidiendo la fecha de cuándo se van a empezar a comprar los medicamentos y estamos pidiendo la fecha de no solo la compra de medicamentos, sino que también de distribución del presupuesto que se fue aprobado para infraestructura. Los protestantes exigen el pago de salarios atrasados, que en algunos casos es de 6 meses, una problemática que consideran no debería estar pasando con los llamados héroes de la pandemia.
Yo ya lo dije claramente, la Secretaría de Salud no es agencia de empleo. A los que se ha podido se les ha dado. Y las plazas son técnicas en la Secretaría de Salud. Si hay alguna disponibilidad, eso es obvio, porque vamos a mentir. Se va a preferir la gente de los partidos que ganaron. Por su parte, el titular de la salud manifiesta que el personal del Hospital Escuela no tiene nada que ver con la administración de la CESAL, ya que es obligación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Asimismo, el desabastecimiento de fármacos exhorta que no es un mago para abastecer toda la red de hospitales públicos. El reajuste usualmente se pagaba en enero. Esperamos, nos dijeron que en septiembre lo estarían pagando. Firmaron un acta, la cual no cumplieron. Valeria Rojas, 11 Noticias. Gracias, Valeria. Hasta los Estados Unidos saludamos a Guillermo Verde, que reporta nuestra señal de esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Voy al norte, dice Gerlin Díaz, que no hay medicinas. La falta de medicamentos en los hospitales públicos y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula se está convirtiendo en una larga agonía para los pacientes porque el Seguro Social, aparte del aporte que hacen, solo les entregan los medicamentos básicos en la farmacia. O sea que los buenos medicamentos como que no los aflojan ellos. Uno tiene que comprarlos, le dan receta porque la sametrazol, esa no hay, tengo que comprar. ¿Solo del cuadro básico hay entonces? Sí, o sea, la presión, el colesterol, eso sí están. En el Hospital Mario Catalino Rivas, los familiares de pacientes están cansados de no recibir la atención que merecen, ya que siguen en protesta los galenos y exigen mayor acción en las respectivas salas. Nos están pidiendo comprados, le dan las recetas a uno y uno viene a comprar. ¿Es difícil eso para ustedes de escasos recursos? Ah, no, claro, sí. Sí, porque andamos de caso de dinero y a veces los medicamentos que le piden a uno para el niño o para familia grande que sea, son caros. No hay en el hospital, entonces, bueno, para nosotros los pobres es un costo, ¿verdad? Porque a veces lo podemos comprar y a veces... El clamor de los afectados es general para que el ministro de Salud, en el caso de los hospitales públicos, dote de medicamentos e insumos básicos a estos centros asistenciales, y los derechohabientes del Seguro Social piden explicación también a las autoridades por la escasez de fármacos. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Bien, continuamos. Las autoridades del Banco Central mantienen una proyección de crecimiento, oigan bien, de 4% para el cierre de este año, lo ha dicho la propia Rebeca Santos, que preside el Banco Central de Honduras. Autoridades del Banco Central de Honduras mantienen sus proyecciones de crecimiento en la economía, misma que sería arriba de un 4% para el cierre de este año. Ya faltando 2 meses para el cierre del año, ya para nosotros esa es la tendencia que va a quedar ya consolidada. Un crecimiento de un 4 y podría ser un poco mayor de ese 4%. De la misma forma, esperan que el índice de inflación interanual acumulado se mantenga en los rangos de entre un 10 y un 10.5%. La estimación con la inflación es mantenernos en 2 dígitos. Ustedes saben que las presiones inflacionarias que nos vienen de afuera superan el 50%. Estas todavía se mantienen vigentes. Entre tanto, economistas del país son del criterio que el gobierno aún deberá implementar medidas contundentes para tener un mejor control de la inflación que afecta a las clases más desposeídas del país. Porque recordemos que vienen los meses de noviembre y diciembre en los cuales la economía tiende a percibir más ingresos, los precios tienden a incrementar por la misma naturaleza de estos meses y que claramente van a tener su efecto en el tema de la inflación. Relacionado a la tasa de política monetaria, la titular del Banco Central de Honduras aseguró que al menos en lo que resta de este año no se provee hacer algún ajuste tal como ya sucedió en economías desarrolladas del mundo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.
Honduras y Guatemala han reafirmado su relación bilateral, definen una estrategia integral para tratar el manejo de basura en el río Motagua, nos dice Jonathan Girón. Los gobiernos de Honduras y de Guatemala realizaron una importante reunión bilateral en la Casa de la Diplomacia situada en la capital guatemalteca para reafirmar sus intereses bilaterales y tratar el tema del manejo del río Motagua. Por parte de Honduras, la delegación la encabezó el vicecanciller de Política Exterior Gerardo Torres y el viceministro del Medio Ambiente Malcolm Scoffers, con el acompañamiento de un equipo asesor de las Secretarías de Gobernación, Justicia y Descentralización y Relaciones de Exteriores y Cooperación Internacional. La reunión también contó con el saludo del canciller Mario Bucano, quien reiteró la profunda amistad con Honduras y la coordinación permanente con el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina. La reunión se realizó de forma ampliada en donde se abordaron todos los temas que marcan la relación bilateral. Sin embargo, fue la contaminación del río Motagua y la necesidad de encontrar respuestas conjuntas que lo convirtió en tema de mayor atención, con una sincera conversación entre las representaciones gubernamentales. Las autoridades guatemaltecas presentaron una estrategia integral para el manejo de la cuenca del río Motagua por mandato directo del presidente de Guatemala, Alejandro Gianmattei. La ambiciosa propuesta tiene como objetivo poner la protección de los recursos naturales, el trabajo con las comunidades y las estrategias frente al cambio climático como prioridad del Estado. Como resultado del encuentro, se lograron importantes acuerdos como la reactivación del Grupo del Trabajo del río Motagua, que se había abandonado desde el 2017 y ahora subiendo el nivel de representación, incluyendo un equipo permanente de técnicos de Cancillería, Ambiente, Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras, al igual que la contraparte guatemalteca. Ante la comunidad mundial, ambos países se comprometerán a trabajar conjuntamente y pedirán el apoyo internacional para lo que puede ser el proyecto regional ambiental más grande de Centroamérica. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más. Los productores de leche han protestado este día contra el incumplimiento de acuerdos. Veamos de qué se trata. Las asociaciones de ganaderos de diversas zonas del país protestaron contra la industria de lácteos en San Pedro Sula por el incumplimiento de contratos para el suministro de la leche, cuyo acuerdo abarca que desde la primera quincena del mes de octubre debían de pagarles un lempira más por su producción. Hoy no estamos pidiendo aumento, estamos pidiendo un ajuste de 2 lempiras que se pidió en mayo, de 4 que teníamos que haber pedido porque los costos de producción nos están ahogando. Se firmó un acuerdo el 6 de mayo pasado. Está Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Económico, Protección al Consumidor, sector artesanal, sector industrial y productores. Y hoy se dice que no se puede pagar. Estamos exigiendo el cumplimiento del acta firmada en mayo para el aumento de un lempira a partir de octubre. Asimismo, los productores manifestaron que el incumplimiento de estos acuerdos afecta a más de 20,000 familias y posteriormente se verán afectados también ellos, porque el pacto se firmó en conjunto con el gobierno. Está involucrando a más de 20,000 familias que dependen de este sustento y ellos son los responsables de que una situación como esta esté causando un malestar en toda esta población y eventualmente va a tener repercusiones que van a venir del gobierno hacia ellos. No nos vamos a mover de aquí hasta que tengamos un resultado positivo. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Aquí ve usted hombres y mujeres del campo que día a día, desde las 4 de la mañana hasta la medianoche, estamos trabajando en nuestras unidades productivas. Somos hombres de trabajo. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia designa juez para conocer solicitud de extradición y confirma la entrega a la justicia de los Estados Unidos del hondureño Michael Powery, acusado de delitos relacionados al narcotráfico. Irá a Texas. Adelante. Así es, Andrea Hernández, televidentes de 11 Noticias. Como usted lo detalla, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha otorgado ya la sentencia hecha o ha ratificado la sentencia hecha por un juez natural en el cual otorgaba la extradición del hondureño Michael Derringer Powery Wood. Él es solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas porque lo señalan de varios delitos relacionados al narcotráfico. La defensa legal ha dicho que
presentó un recurso de apelación, el cual fue hoy declarado sin lugar. Asimismo, como usted lo señalaba, también el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó hoy un juez natural para conocer el caso de una nueva solicitud de extradición, en la cual en este caso proviene del Reino de España y es en el que acusan a un hondureño por la comisión presuntamente de cometer delitos contra la libertad sexual. Esto es lo que ha abordado este día la Corte Suprema de Justicia. Andrea Hernández, licenciado Raúl Valladares, con este informe retorno con ustedes al estudio de 11 Noticias, emisión estelar. Bueno, gracias a Wilfredo Alvarado, un hondureño más solicitado en extradición y se ha otorgado la misma en la Corte Suprema de Justicia. Bien. Penoso, tanto hondureño, y van a seguir la extradición de hondureños hacia los Estados Unidos acusados de diferentes delitos. Ya viene Marlon, ha ganado el Olimpia 3-2, muy contenta la afición, llenó el estadio. Ojalá que se pueda coronar el Olimpia allá en el estadio Alejandro Morera Soto. No va a ser un partido fácil, pero como hondureños esperamos que gane. El Barcelona hoy fue goleado, esto más lo tiene Marlon Mejía. Horrible, dice el gallo. Bueno, nos despedimos de 11 Noticias y quédense con el gallo de los deportes. Con permiso. Buenas noches.